tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Chile Sustentable, este último capítulo del mes de agosto, con este ya ambiente casi que hay 18. Aquí está todo el mundo ya esperando que parta ese 1 de septiembre para entrar en modo fiestas patrias y fiestas patrias sustentables, sostenibles también, que vamos a estar promoviendo en nuestro programa. Cerrando el mes de agosto, vamos a estar con varias conversaciones interesantes. Vamos a estar conversando sobre el tema de los plásticos, que sin duda es parte de nuestra agenda en general. También tenemos una invitada el día de hoy a nuestra sección de Ecología Personal y Desarrollo Humano, que nos va a venir a contar de la conexión con la medicina de las plantas, y también el destacado actor Rodrigo Bastidas, que se viene con una conversación muy interesante, y también le vamos a hacer nuestro ecotest. Vamos a saber cuán efectivamente sustentable y verde es Rodrigo Bastidas. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera invitada. Ella es Magdalena Balcells, gerenta general de Acipla. Acipla reúne a cerca de 100 empresas socias que abarcan toda la cadena de valor de plástico, desde proveedores de materias primas y maquinarias transformadoras de distintas aplicaciones plásticas que abastecen todos los sectores productivos del país. Ella nos va a contar mucho más detalles de Acipla. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a Chile Sustentable. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos un poco de Acipla para comprender esta agrupación. Perfecto. Acipla es la asociación gremial de la industria del plástico en Chile y, tal como tú dijiste, reúne a casi 100 empresas socias que está este año, hace 70 años, convocada como asociación gremial, lo que nos ha obligado a ir renovándonos, a ir cambiando la mirada e ir adaptándonos a los tiempos actuales, donde hoy en día tenemos la sostenibilidad como uno de nuestros principales pilares estratégicos. Nos encanta que tenga una gerenta, nos encanta muchísimo, porque también la sostenibilidad tiene que ver con temas de género, así que te felicito también ahí, Magdalena, por esta gestión, que me imagino no debe ser fácil estar también ahí organizando todo este grupo de personas, sentires, necesidades, y también hoy día legislaciones nuevas, ¿no?, que se combinan ahí entre todos y todas. Mira, sí, tiene su dificultad cuando estás a la cabeza de una organización que tiene al plástico como material en su centro. Sin embargo, debo decir que el equipo que tenemos es 100% femenino. Ah, sí, no sabía eso. Nuestra administración somos solo mujeres. Wow. No es intencional, Se dio. Ya, okay. Se dio, pero es un equipo que trabajamos muy bien, somos como una pequeña familia, y la verdad es que nuestras empresas socias son nuestro principal motor. O sea, ellos son los que nos entregan información, nos respaldan y nos plantean sus dolores y dónde nosotros podemos hacer mejor nuestra gestión para asegurar los objetivos que tenemos como industria, que es básicamente mejorar la calidad de vida de las personas con todas las ventajas y beneficios que ofrece el plástico, pero siempre con una mirada sostenible, con la innovación, con la gestión responsable del residuo plástico y, por supuesto, tratando de enseñar y avanzar en lo que tiene que ver con patrones de consumo más responsables, para asegurar que generemos menos residuos, no solamente de plástico, que generemos menos residuos en general. O sea, hoy día, Magdalena, el tema del plástico yo siento que está un poco satanizado, que hoy día todo es contra el plástico, no más plástico, y bueno, yo misma he adherido en reiteradas ocasiones, no voy a tirar la piedra y voy a esconder la mano. Yo siempre estoy promoviendo iniciativas de no usar plástico, de ir a los reutilizables, pero siento que a veces hemos satanizado un poco por desconocimiento. ¿Qué podrías decir al respecto? Mira, gracias por esa pregunta. Me encanta que nos hagan esa pregunta, porque esa pregunta nos permite desmitificar algunas cosas. El plástico en la naturaleza es un problema, y es un problema hoy y hace 40 años también, ¿ya? Entonces, el objetivo es, no puede terminar en la naturaleza, no puede transformarse en basura, pero el plástico es un material con un potencial gigantesco de reciclaje. Entonces, si nosotros como usuarios del plástico somos responsables en su fin de vida, es decir, cuando nosotros abrimos un paquete de arroz en la casa y sabemos que esa bolsa es 100% reciclable y además es muy buen material para reciclar porque no tiene residuos de nada. O sea, nosotros le hacemos así al arroz y nos queda una bolsa perfecta que es aprovechada por nuestra cadena de valor y es transformada, por ejemplo, en bolsas de aseo.
muchas de las bolsas de aseo que usamos en nuestra casa están producidas a partir de residuos plásticos bien gestionados, todos en nuestro país. Entonces, es una industria que no solamente favorece la circularidad de este material, sino que también está comprometida con que esa circularidad efectivamente ocurra. Por otro lado, otro mito. Perdona, quisiera interrumpir solo una cosa. Ahí hay un eslabón, eso sí, entre ese proceso que tú describiste recién y que es la persona que abre el arroz y que tiene el residuo en su casa y que debe hacerse cargo de llevar esa bolsa a un punto de reciclaje. ¿Cómo ves también el comportamiento, cómo decirlo, como ciudadano? Porque ahí también hay que recoger el guante de la responsabilidad. Bueno, quizás ese es el eslabón más clave. Yo siempre digo, aquí no hay un superhéroe. Claro. Aquí todos tenemos la posibilidad de ser superhéroes y superheroínas. ¿Y por qué? Porque el granito de arena que aporta cada uno al tener conciencia de cómo asegurar que sus residuos domiciliarios, y no solamente el plástico, el cartón, las latas, el Tetra Pak, el vidrio y desde luego el residuo orgánico, que es el 60% de los residuos sólidos domiciliarios. O sea, en el fondo hay muchas oportunidades de convertirnos en héroes en esta cruzada, ¿cierto? Y, por ejemplo, se está trabajando en un sello de reciclabilidad para que los empaques nos ayuden a identificar fácilmente qué se hace con ellos. Por otro lado, tenemos ley REP implementada. Ahora en octubre se cumple el primer año de implementación. Sí. Y eso quiere decir que cada vez con más fuerza se ha ido instalando en todas las comunas. Esto es transversal a todo el país, por supuesto, pero es gradual y hay que entender, y quizás ahí ese es el voto de confianza que hay que pedirle a la ciudadanía, que no dejen de reciclar aun cuando todavía no tienen recolección segregada o separada por materialidades en su casa para los reciclables. Eso va a llegar, que si aún no tienen un punto limpio lo suficientemente cerca, porque va a llegar. Entonces es importante que empecemos a hacer el esfuerzo y agarrar el hábito. Lo más difícil de esto es que como necesitamos el residuo de todos, necesitamos llegar a todos. Pero si todos no entendemos qué es lo que podemos reciclar, ese residuo no va a llegar a una planta de valorización. ¿Cuál es tu evaluación a casi un año ya de esta implementación de la ley REP? Y obviamente las proyecciones y los deberes que nos invita esta ley. Mira, quizá es importante entender los distintos actores que hay en la ley REP. La ley REP es una obligación a la empresa, al comercializador. Ese es el regulado. Y él es el que se tiene que asegurar que a través de un sistema de gestión, que es otra institucionalidad que se crea especialmente para esta ley, se recupere ese material. Entonces, por ejemplo, si yo puse 100, el compromiso que me exige la ley es 3 a fin de año, entonces un sistema de gestión es el que se encarga de que se recojan los hogares a través de convenios con los municipios, que después ese material vaya a una planta de pretratamiento y clasificación y finalmente entre a una planta de valorización o reciclaje, que es lo que se conoce, porque el reciclaje... Hoy usamos reciclaje como es una palabra muy amplia, pero lo que queremos lo que exige la ley es que ese material llegue a una planta donde va a ser transformado en materia prima para nuevos usos. Y eso en todos los materiales, no solamente en el plástico, ¿ya? Entonces, yo siento que se ha avanzado bien desde las empresas, pero todavía falta que muchas empresas se den cuenta que son reguladas. Hemos avanzado mucho en la... penetración de los sistemas de gestión en las distintas municipalidades de todo el país. Obviamente en Santiago ha sido más fuerte que en otros lugares por razones obvias y la gente va aprendiendo. Quizás ese proceso necesitamos que se acelere un poquito más. Necesitamos ahí apretar un poquito el acelerador porque necesitamos que la gente participe, que la gente entienda cómo se recicle, que la información sea simple, que la información sea clara. Y eso, por supuesto, facilitaría mucho el proceso. Pero yo soy optimista, fíjate. No es fácil, ¿eh? Esto es un desafío monstruoso de grande. Entonces, siento que vamos bien, pero falta un montón. Y es importante que sepamos que falta.
Magdalena, hay toda una contingencia que dice relación con la ley de plásticos de un solo uso, esta postergación, estos procesos que han desencadenado muchas opiniones. ¿Cuál es tu opinión respecto a al aplazamiento de esta ley, a esta falta de este reglamento que se generó en algún minuto como una declaración del por qué se aplazó y qué perjuicios podría generar este aplazamiento? A ver, la ley de plásticos de un solo uso es una ley que viene a complementar de alguna manera la ley REP. Por un lado, refuerza una parte de la circularidad de los plásticos que tiene que ver con las botellas PET y la incorporación de materia prima reciclada en esas botellas PET, que es una tremenda noticia, y esa parte de la ley no fue aplazada, lo que es una gran noticia. Y por otro lado, se hace cargo de un grupo de materialidades o de envases, que nosotros los llamamos envases de servicio, que no están regulados en la ley REP, porque es lo que tiene que ver con la comida preparada. Ahora, la exigencia que se le pone a los locales de expendio de comida preparada es relativamente alta en términos de que se requiere una nueva materialidad que le llaman en la ley plástico certificado, que es un plástico compostable, y no tenemos una certificación hoy en día en Chile de ese plástico compostable. Y es muy importante que eso exista, porque si no, además se abre un espacio importante para hacer lavado verde de imagen, que es una preocupación de nuestra industria. O sea, como hoy no se regula con demasiada precisión qué es lo que puede ir en un envase o no, y tampoco tenemos una certificación clara de cómo medir si un plástico es compostable o no, entonces muchos proveedores ofrecen productos que importaron, que no sabemos muy bien si se van a compostar y en qué condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo celebro el aplazamiento porque nos da tiempo de hacer una mejor preparación, pero que no sea bajo ninguna circunstancia una invitación a dormirse los laureles y a no ponerse las pilas con todo lo que hay que hacer. Por otro lado, desde el Ministerio de Medio Ambiente tienen un tremendo desafío en no solamente sacar adelante el reglamento, que ya pasó su consulta pública, sino que además las 8 resoluciones asociadas a ese reglamento que nos van a permitir tener la claridad y la certeza jurídica necesaria para poder implementar esta ley en los lugares de expendio de comida, como en el mundo de las bebidas embotelladas en PET. Magdalena, hablemos de este boom del consumo de los bioplásticos o plásticos compostables. ¿Qué son? ¿Cómo los identificamos? ¿Existen en Chile? Recién hablabas un poco de las certificaciones. ¿Y es esta una opción para ir solucionando, entre comillas, la gran problemática que hoy día en el medio ambiente por la generación de tanto plástico y su mala gestión? Ya, yo a riesgo de ponerme un poquitito técnica, voy a tratar de darte una pequeña clase de plásticos. Listo. Los plásticos son una enorme familia de materiales, ¿cierto? Y tienes la familia del plástico tradicional, donde se origina a partir de combustibles fósiles, de gas, de shale gas que se llama, pero también se origina a partir de almidones, por ejemplo. Entonces, podemos tener un plástico, el mismo plástico que conocemos, producido a partir de una planta que genera almidón o a partir de petróleo. El que es producido a partir de una planta se llama bioplástico, pero el hecho de que en su origen, ¿cierto?, se produce a través de un almidón, no quiere decir que es compostable. Eso primero que nada. La compostabilidad es la capacidad que tiene un plástico de descomponerse bajo ciertas condiciones expuesta a temperatura, humedad y oxígeno, de desintegrarse sin dejar un residuo en el medio en el que se desintegra. Entonces, cuando hablamos de plásticos compostables, hay una pequeña familia de plásticos compostables que el origen no importa, no necesariamente son de un origen biológico, pero como en su fin de vida sí se pueden compostar, también se les llama bioplástico. Entonces, bioplásticos también es una familia. ¿Qué opinamos nosotros como industria de este material? Este material es una tremenda invención para un mundo acotado de aplicaciones, porque todavía no reúne las mismas características que reúne el plástico tradicional. Y por otro lado, al mezclarse un bioplástico compostable con un plástico tradicional, nos encontramos frente a una pila de basura, porque estas dos cosas, o eres reciclable o eres compostable. Los dos mundos no conviven. Entonces,
aquellas aplicaciones en las cuales que se use plástico compostable, es súper importante que esté claramente identificado y que vaya a un proceso de compostaje, es decir, con el residuo orgánico. Mientras que el plástico tradicional se junte solo con el plástico no compostable para que pueda ser reciclado y circularizar. Uy, fuiste muy clara, muy didáctica, pero me sentí como en clase, así que sí. Docente. Magdalena, la verdad es que nos quedaron muchas preguntas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te quiero volver a invitar porque hay como que hicimos un paneo, ¿no? Y nos quedaron muchos temas donde nos quisiéramos meter más hacia adentro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en Chile Sustentable. Gracias a ustedes, Cata, y siempre felices de recibir sus invitaciones. Fantástico, así va a ser entonces. Muchas gracias, Magdalena. Antes de ir a la pausa, yo les quiero mencionar que si están preparando algún evento corporativo o un matrimonio o algo ya para estos meses que se vienen de fin de año, deja que la magia del Centro de Eventos Casa García Huidobro transforme tus celebraciones en momentos memorables. Son más de 23 años de experiencia y si uno quiere hacer un buen evento tiene que confiar en las personas que tienen experiencia, sino mejor no hacerlo. Puedes revisar todo en www.casagh.cl. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa. Como les decía, al regreso vamos a estar hablando de plantas medicinales, vamos a estar con Rodrigo Bastidas y mucho más aquí en el Chile Sustentable. Somos color, somos blancas y majestuosas montañas. Somos el rojo de nuestros atardeceres. Somos país de un cielo azulado. Somos el verde de la naturaleza. Un arco iris lleno de colores y la huella de un firme color roble. Un país que inspira color merece volver a ser pintado. Volvamos a pintar Chile. Encuentra todos los colores de nuestro país para pintar en Sodimac. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Y continuamos con este último capítulo de Chile Sustentable de este mes de agosto, que ya nos tiene motivados, conectados también con lo que se viene con la primavera, esa esperada época del año que es tan bonita, que nos hace tan bien y que también nos hace como revivir, ¿no? Y que también creo es una excelente instancia para que nos reunamos y nos volvamos a encontrar con la naturaleza. Por eso hoy día, acá en nuestra sección de Ecología Personal, tenemos una gran invitada para aprender acerca de la medicina de las plantas y de todas las bondades que se encuentran en la madre naturaleza. Estoy con Javiera Prieto, ella es fundadora de las Hierbas. Javi, ¿cómo estás? Bienvenida a Chile Sustentable. Hola, Cata. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá contigo. Qué gusto para nosotros tenerte acá, Javi, porque realmente creo que cada vez los seres humanos estamos buscando sanarnos de manera distinta, ¿no? Sí. De encontrarnos con la naturaleza y entender que somos la naturaleza, que no es algo que está alejado. Sí. Cuéntanos un poco, Javi,
¿qué es la medicina herbolaria y cómo tú llegaste a esto? Porque tú eres periodista, estabas también Sí. acá en la selva de cemento, les quiero contar, pero la Javi decide dar un vuelco en su vida. Cuéntanos un poquito de esa parte de la historia, Javi. A ver, mira, cortito eso, yo efectivamente estudié y me titulé de periodista, nunca ejercí, me metí sí en la vorágine, una locura, en desarrollo y gestión de proyectos, que era algo que a mí me encantaba, en el área ambiental, cultural y de desarrollo local. Y siempre con esta otra beta al lado, como el tema del amor por las plantas y específicamente por la medicina natural y las plantas medicinales. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser algo que yo me iba a dedicar después. Esto empezó muy chica, no sé mucho cómo. Yo soy de papás planteros, mamá y papá, de jardines, de podas, siempre acompañándolos. Y con mi papá tenía como un lenguaje ahí muy común, parece que había unas abuelas que les gustaban las plantas, pero tampoco era algo que yo como que hubiera explorado muy conscientemente. Me empezó a pasar. Yo tenía plantas donde podía y investigaba, qué sé yo. Y tuve yo un pequeño accidente a los 17 años que me generó una lesión importante y una situación como corporal en cadena, que empezamos de médico en médico, que no encontraban lo que era, hasta que mi papá llegaron como a que algo que ahí fue como el gran a puerta de entrada a todo un nuevo mundo, que fue la medicina en ese entonces, lo que se llamaba la medicina alternativa en el fondo. El reiki, la acupuntura, etcétera. Y ahí yo empecé una investigación, también sin saber, de plantas medicinales. Y yo me convertí como en una especie de ratón de laboratorio. Leía, buscaba, exploraba, inventaba, como a esa edad, como que en el fondo casi hacer comidita, hacer colonia en esta investigación. Y eso me acompañó toda mi vida, Cata, en realidad. Y entonces yo tenía estos dos mundos, como el mundo de la gestión, de estar como arriba de la pelota, qué sé yo, y por otro lado, esto a mí ya me llamaba. Y yo sabía que había algo que yo necesitaba encontrar y que tiene que ver con esta frase que tú dijiste al principio, que en el fondo es como nosotros, no es que tengamos que ir a la naturaleza, nosotros somos naturaleza. Y entonces me empezó como a generar ese vuelco hasta que hace 15 años se me genera otro vuelco en la vida y digo, yo me voy a dedicar a esto, que era como el llamado que ya me estaba pasando hace rato. Ya me dedico de lleno. Un llamado que yo creo, Javi, muchas personas están sintiendo y que es un llamado a veces que uno no escucha. Y creo que, bueno, nuestro cuerpo físico, esa es la maravilla que tiene el cuerpo físico, que nos va avisando rápidamente cuando algo no está bien. Tú mencionaste la enfermedad y cuando resignificamos, siento yo, y entendemos que la enfermedad es una amiga muchas veces que nos viene a avisar que algo no está bien, que alguna emoción, algún trauma no está siendo bien. ¿Cómo podría ser? Me carga la palabra gestionado, porque no creo que haya que gestionar las emociones, pero que no lo estamos habitando y procesando, se nos somatiza en el cuerpo. Javi, ¿qué es la medicina herbolaria? Y cuéntame un poco de lo que tenemos acá sobre la mesa, que se ve precioso, pero quiero saber para qué sirve. Mira, lo primero, Cata, antes que nos vayamos para allá, déjame hacerte una pequeñita cosa que yo... Todos los cursos que yo hago, todos los encuentros, siempre necesito partir de esto, que es, yo he desarrollado un concepto o una herramienta en realidad, que la he denominado la farmacia del alma. ¿Y qué significa eso? Significa en el fondo un conjunto de medidas que tenemos todos a la mano, que algunas son tan concretas como plantas medicinales y otras son más etéreas, que tiene que ver con el tipo de respiración, con la postura corporal, con la autoobservación, con ejercicios específicos, con el tomar agua, con el tipo de alimentación, con un montón de cosas que en definitiva son las que nos permiten mantenernos en bienestar y gestionar o manejar nuestra salud. Porque en el fondo hoy día ha pasado que estamos poniendo mucho el foco en la enfermedad. O sea, ¿cuánto tiempo destinamos? Como hay cachado eso de, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, oye, ando con unos dolores, y 5 minutos de hablar de las dolencias. O esa como competencia que me duele acá. No, es que a mí me duele más acá. ¿Cuánto tiempo invertimos en médicos? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero invertimos en farmacia? Entonces, ¿por qué hago yo esta aclaración inicial? Porque no hay una sola planta que te vaya a sanar por sí sola. Tal como no hay un medicamento alópata que te vaya a sanar por sí solo. La única forma que nosotros recuperemos nuestro poder de autosanación, que es inmenso, es abarcando esta totalidad de medicinas que tenemos a la mano. La cultura mapuche, muy sabia, dice, medicina es todo. Medicina, entonces, no es solo la planta que tomó. Medicina es la palabra que pronunció.
es la palabra que escucho, es el canto que canto, es el agua que tomo, es la caminata que hago. Por eso es que tenemos esta figura de la Machi que hace todo esto y que le canta al enfermo. Porque en el fondo ellos y en general las culturas originarias han logrado entender esta constatación que hace la física cuántica finalmente a principios del 1900, que es que detrás de la materia hay energía y por lo tanto somos más energía que materia. Entonces nuestro bienestar depende de esta integración entre cuerpo, energía, emociones, mente. Entonces, ahora nos podemos ir a las hierbas. Me encantó esa, perdona Javi, sí. esa globalidad desde donde miras y que nos propones también a nosotros hoy día acá en Ecología Personal, aquí en el Chile Sustentable, esta sección, ¿no? Que busca incorporar herramientas de desarrollo humano sostenible, porque sin desarrollo humano difícilmente va a haber un mejor planeta o vamos a construir un mejor planeta. Entonces la importancia de ese viaje interior apoyado y sustentado en muchas técnicas que hoy día están disponibles. Yo quisiera detenerme, antes de ir a la mesa también, en esto que dijiste de esta capacidad de autosanación que tenemos los seres humanos. ¿Cómo se despierta esa capacidad de autosanación? Mira, lo primero, Cata, ahí es decir que está despierta, nosotros nacemos con ella. Lo que pasa es que lamentablemente nos encargamos, por el estilo de vida feroz que estamos teniendo, nos encargamos de irla durmiendo. El organismo vivo se caracteriza por la capacidad de regeneración y de autosanación. Nosotros nos seguimos regenerando biológicamente hasta el momento en que dejamos este cuerpo, lo que uno llama la muerte en el fondo. Hasta el instante antes de morirnos en el fondo, el cuerpo se sigue regenerando. Lo que pasa es que se va regenerando más lento, pero nos regeneramos hasta el fin de los tiempos. Se regeneran los órganos, las uñas, el pelo, los tejidos, los huesos, las células, la sangre, todos los días, todo el rato. Entonces, con el sistema de estrés que tenemos, bañados de cortisol todo el día, con el sistema de apuro, de alimentación, de contaminantes, de aire, de falta de cuidado de la piel, etcétera, lo que hacemos en el fondo es hacer más lento este proceso de regeneración y de autosanación. Y por otra parte, esta suerte como de apuro que tenemos los occidentales de sanarnos, entonces vamos con este vicio que nos ha generado y que nosotros hemos caído en él, de la medicina en el fondo alópata moderna, de vamos tapando los síntomas. Entonces, ¿qué hago yo con un cuerpo que lo vivo tapando de síntomas? Lo hago más lento. Hago más lento esa capacidad de autosanación. Es como si yo, al primera molestia de pie, me ponga a usar muleta. ¿Qué me va a pasar? Voy a atrofiar una capacidad. Entonces, si yo a la primera me meto un remedio, me inyecto, me hago, entonces, ¿qué digo yo? La medicina alópata tiene un avance maravilloso, pero tenemos que tener ojo en el abuso que hoy día estamos teniendo. Eso ya está como sabido. El abuso de medicamentos, el abuso de antibióticos. Entonces, estamos generando cuerpos torpes, cuerpos menos inteligentes. Estamos haciendo más lenta esa capacidad natural. Entonces, ¿cómo se mantiene vivo? Estando más consciente, autocuidado, autoconciencia, volver a prácticas más naturales, tener el ojo y el foco en las microdecisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hoy día nos estamos levantando, lo primero que hacemos, agachados, teléfono, tirarnos un café, apuro, partir. Estamos respirando mal, necesitamos respirar mejor, necesitamos mover el cuerpo, necesitamos oxigenarnos, necesitamos sentir el aire marino, necesitamos bañarnos más en el agüita. Sí, me llevaste a viajar al tiro, me encanta, me fascina. Estamos conversando con Javiera Prieto. La pueden seguir en su Instagram de Las Hierbas. Ella es fundadora de esta comunidad de aprendizaje, de reencuentro también y de colaboración. Javi, ¿qué tenemos acá, por ejemplo, que esto es hecho ahí en De Las Hierbas, ¿no? Cuéntanos un poquito. ¿Qué tenemos? Mira, por un lado tenemos, vamos a partir por esto. Eso, anda mostrándolo tú ahí, podemos mostrar ahí. Yo lo traje en realidad porque... listo, ahí mira que está. Yo lo traje porque quiero mostrar un poquito como nosotros, acá hay plantas deshidratadas, ¿ya? Plantas deshidratadas que en el fondo es una de las muchas metodologías que nosotros podemos usar para trabajar con las plantas medicinales. Las plantas tienen una cadena, en el fondo como medicina, que es el cultivo de las plantas, la cosecha de las plantas y la deshidratación o el tratamiento de las plantas frescas. Una planta deshidratada es una planta que tiene la capacidad
de conservar todas sus propiedades y todas sus cualidades. Entonces, ¿cómo sé yo, que es la típica pregunta que me hacen, que una planta está bien deshidratada o mal, si está viva o no? Primero, lo que te acaba de pasar. O sea que tú sientes el aroma. Uy, qué rico. ¿Ya? Romero. Entonces, miren. romero. Entonces, mira, tú misma, Cata, echa un Exquisito. poquito ahí. En el fondo es para no meterle tanta mano, pero esto lo podemos hacer a mano también. Ahí. Y no sé en qué camarita estamos, pero una planta viva, una planta sana, ¿le hablo a esa camarita o no? Ahí yo creo que ahí te van a, sí, ahí te Ya. van a pinchar. Entonces aquí lo que tenemos es una planta que en términos de apariencia me está hablando de vida, de salud y de propiedades. ¿Por qué? Porque fíjate que está deshidratada, sin embargo, permanece el color muy parecido. Mira, ahí tenemos el zoom. Ahí muéstralo ahí, Ahí, Javi, que ahí perfecto. se ve mejor. Entonces acá, ponte tú, Más pa' acá. tenemos Ahí. acá Ahí. eso. Esta plantita me está hablando de vida, de propiedades, y tenemos un color, una apariencia muy parecida a lo que es el romero en estado natural, por ejemplo. Entonces, uno, tenemos la apariencia, nos habla de que esta es una deshidratación donde tengo todas las propiedades y las cualidades de la planta. Lo otro es lo que te pasó a ti, que es El aroma. el aroma, que es maravilloso. Uy, es que se Una pasó. planta viva, una planta en buenas condiciones, tiene que Sí. tener ese aroma que produce ya lo que te acaba de producir a ti. El viaje Y eso hacia es la por planta. exactamente, eso es por aromaterapia. Directamente en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando Exquisito. yo siento esa cosa como rancia, como que está sin olor, es porque la planta ya. También pasa eso con los frutos secos, encuentro yo. Es como lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, sí. Ese ponte tú es boldo, una planta endémica de Chile. Entonces, cada una de las plantas Perdona. tiene cualidades y tiene lo que yo llamo, Cata, un animus. Hoy día nosotros la podemos... Qué rico, ortiga, ¿no? No, oh. la ortiga es poderosa. Ella tiene su verso, pero Poderosa. La gente potente. en general le tiene miedo a la ortiga. Sí, po. La ortiga es una planta maravillosa que básicamente en términos anímicos, energéticos y físicos lo que nos hace es despertarnos y reanimarnos. Por eso es que uno cuando la planta en el fondo, cuando te da estos como toques y te ortigas, es porque la planta lo que está haciendo es estimularte completa. Es como un jengibre así de las plantas, Es ¿no? una Como- especie, tiene algunas cosas parecidas como al me imagino jengibre. esas sí. cosas, porque el jengibre como que te Sí, ¿cachai? sí, Te prende. sí. Revitalizante, te despierta, te activa, te recupera, es un salvavidas maravilloso. ¿Y esto que está acá, Javi, qué es? Ya, y esto que está acá lo traje, una pequeña muestra de los productos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, de las hierbas, que en el fondo lo traje a modo de inspiración. Para toda la gente que está con ganas, como por un lado de usar, o de comprar, o de hacer, uno puede hacer una variedad inmensa de productos en base a plantas medicinales, y aquí lo importante es estar muy apegado a la ética, donde en el fondo lo que yo hago es trabajar desde el respeto absoluto por la cadena de producción. Yo trabajo, ponte tú, nosotros cultivamos gran parte de nuestras plantas, trabajo también con recolectores. Yo misma soy recolectora de plantas, donde nosotros no apuramos los procesos. Aquí todo esto tiene proceso. Hay cosas que se demoran 2 meses y se demoran 2 meses. Hay cosas que se demoran 3 días y se demoran 3 días. Entonces hay maceraciones, hay diferentes tipos de alquimia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, saumerio, que son cosas maravillosas que uno puede hacer con plantitas medicinales. Aliños, mira por favor A el ver. aroma, Cata, de esto. Pensé que era un polen ese, nada que ver. Esto es un aliño. pomarolo. Sí. ¡Uy, Ese- qué qué rico! cosa más rica, Esto se ¿no? lo ponía a cualquier A comida y te la cualquier deja, cosa, pero sí. como sabor de la abuelita, como Sí. que me evoca esa época. No, maravilloso. como Y cocinaban las dulzón, abuelitas. Y dulzón del tomate Exquisito, deshidratado. exquisito. Entonces, imagínate la variedad. Bueno, y acá tenemos, que esto te lo voy a dejar a ti. Ah, yo yo- creo que te van a fascinar. Pero Este es un aceite absolutamente. corporal, no sé dónde estamos ahí. Ahí. Este es un aceite corporal maravilloso que opera a nivel de dermis, epidermis y a nivel del sistema nervioso. Y este es un aceite facial. Entonces, imagínate la variedad de cosas Qué rico, para me quemar encanta. los saumerios, lo más antiguo, el hombre desde el que está, el hombre, la mujer desde que están en el planeta han quemado estos humos sagrados para generar efectos sobre nosotros. Para comer plantas medicinales nosotros comemos todos los días, o sea, la lechuga, el apio, la beterraga, la selga, son plantas medicinales, lo que pasa es que no tenemos la conciencia. Y acá están en formato aliñito, bien deshidratados. Y todo lo que nosotros nos podemos echar al cuerpo, que hoy día se sabe que los aceites tienen mayores beneficios que las cremas porque tienen mejor absorción y compatibilidad para pieles secas y para pieles grasas.
Uy, Eso. Javi, ¿qué hago? Porque me quedaron como 400 preguntas aquí anotadas. Mira, llegué a la pregunta 3, se lo juro. Tenía varias más, pero se nos acabó el tiempo. Primero, pedirte que vuelvas a venir a acompañarnos Linda, a yo esta feliz. sección de ecología personal. Feliz. Segundo, que invites a la gente que tenga dudas, que tenga preguntas, que le haya resonado algo de lo que conversamos hoy día con Javiera Prieto, fundadora de Las Hierbas. Invítala, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Hay algún, a través de las redes sociales, me imagino? Javi, Sí, lo preguntas mejor, personales. no sé allá, lo mejor quedan todos invitadísimos a contactarnos a través del Instagram, @de las hierbas, con H, B larga. Y la invitación en realidad que yo dejaría, Cata, son dos. La primera y la más importante es darnos la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza que somos. La sabiduría, esta capacidad de autosanación y autorregeneración que hablábamos. Y eso tiene que ver con tomar conciencia y con detenernos, sentirnos, percibirnos. Estamos llevando esta vida que es una carrera loca y que no nos está conduciendo a nada porque estamos desgastándonos, en el fondo acumulando, queriendo ganar, queriendo hacer, pero a unos costos altísimos. Qué rico poder llegar a viejos saludables, sintiéndonos vitales, sintiéndonos contentos. El estado natural de los seres humanos es la salud y es la vitalidad, no es la enfermedad. Entonces esa es la primera invitación que yo quiero La dejar tomo hecha. inmediatamente, check. Esa es la primera. Y la segunda, muy invitados a que nos sigan en el Instagram, @delasyerbas.cl, de la hierba, @delasyerbas, porque ahí tenemos cursos permanentemente. Yo estoy dictando cursos online y presenciales todos los meses y además tenemos los productos, tenemos contenido, donde la idea es poder inspirar. Me básicamente encanta, yo eso. soy tu seguidora, tu follower. Linda, Así que bueno, gracias. Javi, súper invitada para que vuelvas a nuestro programa Chile Feliz. Sustentable. Gracias por estas maravillas de la Madre Tierra, por traernos un poquito de eso acá a la ciudad y por supuesto permitirnos, ¿no? El regalo y aceptar estos regalos de la naturaleza. Así que gracias, querida Javiera Prieto, por habernos acompañado hoy día en el Chile Sustentable. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con alguien que yo sé que ustedes conocen porque lo han visto en todas las teleseries. Rodrigo Bastidas, él es un gran actor chileno que nos viene nosotros más bien dicho, nos vamos a deleitar haciéndole el ecotest. Vamos a ver cómo le va a Rodrigo Bastidas. Pero antes te quiero recordar que si crees que el mundo puede mejorar más y que puede ser más unido y que se puede conectar mejor los unos con los otros, eres más WOM de lo que crees. Vamos a la pausa y al regreso más Chile Sustentable. Somos color, somos blancas y majestuosas montañas. Somos el rojo de nuestros atardeceres. Somos país de un cielo azulado. Somos el verde de la naturaleza. Un arco iris lleno de colores y la huella de un firme color roble. Un país que inspira color merece volver a ser pintado. Volvamos a pintar Chile. Encuentra todos los colores de nuestro país para pintar en Sodimac. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
habíamos adelantado. Tenemos un gran invitado hoy día en nuestra sección del Ecotest, un destacado actor y dramaturgo chileno que sin duda ustedes lo conocen súper bien. Rodrigo Bastidas, ¿cómo está, Rodrigo? Bienvenido al Chile Sustentable. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Veo que está yendo todo muy bien. Antes de entrar en el Ecotest y agradecerte que estés presente con nosotros, quiero saber de esa serie que se viene en Amazon. Quiero ver cómo está la pega, cómo ha estado la pega. Bueno, bien, estoy con algunas obras de teatro. Estoy con 3 obras de teatro en este momento en cartelera. Una se llama Reunión de Apoderados, que es una obra que ha funcionado muy bien. Estamos en el Teatro San Ginés los viernes y los sábados. Ahí mismo estoy con otra obra que se llama 3 espermios desobedientes sin permiso de la mamá. Qué bueno. Ahí yo actúo. Ya. Ahí yo actúo. Y la otra obra está en el Mori, el Parque Arauco, que se llama Los Emprendedores, con temáticas completamente distintas, digamos. El Reunión de Apoderados son efectivamente un poco, trata de la salud mental a la larga, porque son 4 apoderados que están completamente mal, como estamos en el país, digamos, en términos psicológicos, sociológicos, te fijas, y ahí uno se da cuenta, digamos, el tema de la salud mental. Y ahora, todo esto tiene mucho humor. A mí me encanta el humor y me dedico a eso. Entonces, después leo los 3 espermios desobedientes, una radiografía de la ciudad. En el fondo son 3 espermios que están pensando si es bueno o malo nacer en Chile. Ya, okay. Y con todo, y ahí, con todo lo que implica. Claro, con todo lo que implica y todo lo que significa, que un poco lo que está pasando en Chile en términos como políticos, sociológicos, y una obra muy divertida. Y los emprendedores son 3 personajes que están disfrazados de cowboy, porque en el fondo, bueno, en esta ciudad que ahora ya nos estamos agarrando a balazos, entonces es una metáfora, hay gente que no entiende por qué están disfrazados de cowboy, pero es por eso. Y que son 3 hombres mayores de 60 años que no saben cómo los echaron de su trabajo y no saben cómo insertarse en esta sociedad que no está hecha para el adulto mayor. No saben cómo pedir pega. Claramente pueden contratar a un cabro de 35 años que cobra la tercera parte y sabe 3 veces más de tecnología, de computación, etc. Así que estoy haciendo esa obra. Y ahora se empieza, no puedo adelantar mucho, se empieza a hacer una serie que estoy escribiendo, que ya está escrita ya con mis 2 hijos, con la Milena y con Raimundo, para Amazon. Se empieza a hacer eso luego. Voy a actuar en una serie también. Y nada, pues tengo hartos proyectos ahí dando vueltas. Oye, bueno, todas esas obras, yo Sí. creo que nos motivamos al tiro. Yo soy asiduo a ir al teatro, a mí me fascina. Fui a ver ahora a Carlos Díaz un par de semanas con Sí, muy Rudolfi, buena la obra, con Álvaro, la del presidente. El del presidente, muy buena, Sí. recomendada también. Y hace tan bien salir Sí, un rato. tienes que ir a ver, cabeza. Reunión de Apoderados. Las 3 que me dijiste Sí. me tincaron. Y en el San Ginés de Bellavista hay que decir a la gente que, Sí, oye, perder el miedo, ¿no? mira, yo voy para allá porque tengo que actuar allá y está súper tranquilo, está lleno de restaurantes. Yo creo que nos tenemos que sacar de la cabeza esa cosa que en Chile no se puede andar y no botar ninguna. O sea, todos los países hoy día tienen un nivel de delincuencia y violencia enorme, pero no por eso te hay que quedar todo el día en la casa. Absolutamente. Yo no Este sé país qué está tan pensáis tú. histérico. Bueno, además de aprovechar de saludar a Juan Pablo Sáez, gran Sí. amigo también de mi casa, tuyo también, Por que supuesto. tirarle para arriba el gran teatro San Ginés. ¿Qué pensáis tú, Rodrigo, de esta forma que hoy día estamos viviendo los chilenos de a las 11 te traen la cuenta, como te echan del restaurante? Yo creo que estamos viviendo un espacio de mucho miedo, de atemorizarte por cosas que son normales. O sea, tú de repente ves los matinales y dices, no salga de sus casas porque está lloviendo. Oye, pues si lo que cae es agua, no ácido. O sea, hay una necesidad de meterte miedo, de exagerar las cosas, que en el fondo hay que entender que todos esos matinales, todos esos programas de las noticias, no tienen que poner en las noticias. Entonces, exacerban lo que está ocurriendo. El nivel de delincuencia, claro que es importante, pero en todo el mundo hay delincuencia. Y no por eso tú te vas a quedar en la casa y no hacer nada. Para eso mejor te vas a ir a un cementerio, definitivamente. Ahí es súper tranquilo, no pasa nada, nunca te van a matar porque estás muerto. ¿Te fijáis? Pero de verdad yo creo que estamos viviendo una especie de psicosis de la seguridad. Yo entiendo que efectivamente la inseguridad es mayor que antes. Lo que pasa es que antes vivíamos una taza de leche. Pero si a mí me hicieran elegir en qué país de Latinoamérica quiero vivir, lejos elijo Chile. Absolutamente, por miles de razones. Y una de ellas es esa. ¿Te fijas? Yo ando en Bellavista y es muy tranquilo. Ando en la noche y voy a buscar mi auto, no tengo ningún problema. Hay estacionamiento por todos lados, lo paso bien, salgo a comer, salgo a tomarme un trago. Oye, si la vida es eso, también entretención, es ocio. Si tú vas a estar todo el día en tu casa, acostado, viendo televisión,
Bueno, una Más opción, bien. pero la encuentro bien fome. Bien, fome. Estamos con Rodrigo Bastidas, actor, dramaturgo, que nos vino a acompañar hoy día también acá al Chile Sustentable. Y entrando en materia, Rodrigo, ¿cómo ves tú esto de la sustentabilidad? ¿Se habla más, se habla menos? ¿Es algo que está dentro de tu circuito? ¿Cómo es tu visión de toda esta mirada que lo hablábamos recién, como esta media ensalada que hay Yo creo que, de combinación de cosas? Sí, yo creo que es súper importante que la gente esté informada sobre qué es lo que es la sustentabilidad, porque tiende a confundirse. Hoy día estamos viviendo una época muy convulsionada en términos políticos, donde hay muchos cambios, muchas maneras de mirar el mundo, y donde como que siento que todo se mete en un gran paquete, como que los ecologistas, los animalistas, la gente que se preocupa del medio ambiente, la sustentabilidad, es como un espacio como de izquierda. El feminismo, o sea, como que está todo, como que da la impresión de que todo es un mismo saco, y por lo tanto le ha hecho un flaco favor a tener un mundo sustentable esta visión política de todo. Entonces hay un cierto politizar absolutamente, absolutamente. Entonces, porque por ejemplo, ponte tú, yo ahora tengo que votar en La Reina, entonces tengo por un lado un UDI y por otro lado un ecologista animalista. Entonces tú decís, ya, primero son dos visiones de vida completamente diferentes, y yo te dice, bueno, pero el UDI entonces quiere decir que no es ecologista, que no es animalista, que no requiere ser sustentable, o cuál es la idea de esto. O sea, yo creo que ahí hay un error, digamos, sociológico importante, porque si todos los temas del medio ambiente, de lo sustentable, de una vida más sana, diese la impresión de que como que es como de un sector político de nuestro país, es un error, porque tú vas a tener como pensamiento en contra, como hay como una mercocha, digamos, de gente pensando. El feminismo, te fijo, también parece que fuera como una causa como más bien de izquierda, y yo creo que no corresponde, porque si no, no vamos a solucionar las cosas. Tenemos que entender que estamos todos viviendo en el mismo mundo, y por lo tanto tenemos que ayudarnos. Pero si yo pienso que el ecologista inmediatamente se transforma como un semi-comunista, voy a tener una visión con respecto a eso que no es la que corresponde. ¿Te fijas? Yo voy a tener un prejuicio frente al tema. ¿Eso pasa solo en Chile o también tú crees que es una visión como global del ecologista, del ambientalista? Yo creo que es más chilena. Del artista. Yo creo que es más chilena. A mí me tocó, por ejemplo, una oportunidad estar en Madrid en una manifestación femenina, y no tenía nada que ver con las marchas femeninas que teníamos acá. Eran mujeres que estaban peleando por un par de causas importantes para ellas, pero primero no tenía el nivel de agresividad que tenía el de acá. Segundo, tampoco había como una demostración artística circense donde los desnudos eran parte de un tema donde produce, o sea, no. Tampoco había un nivel de agresividad que de repente yo veo acá. Entonces, yo creo que también es bueno copiar un poco las cosas buenas que hacen en otras partes. Ahora, estamos hablando de Europa, que obviamente que es un continente que está mucho más avanzado en muchas cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la inclusión es un tema que cuando uno ve series, ponte tú, que son de época, me acuerdo hace poco, vi una serie en Suecia de los años 70, y tú decís, oye, estos gallos estaban resolviendo los problemas el año 70. ¿Te fijas? El tema del trato a la mujer, del acoso laboral, de la flexibilidad, digamos, en el trabajo. Y nosotros estamos recién ahora solucionando nuestras cosas. Claro, estamos muchísimo atrasados. Todos los temas feministas en Estados Unidos en los años 70 ya estaban ahí absolutamente expuestos. En la agenda. Claro, en el día a día. Nosotros estamos un poco atrasados en muchas cosas, y hay un enfoque equivocado, digamos, donde se mezcla todo. Entonces, tú al final de cuentas terminas no haciendo nada, que es el problema. Y desmotivado también, porque en el fondo si una causa tiene un color político también Claro. deja y excluye a un montón de gente Claro. que también Claro. necesitamos para cuidar el planeta y necesitamos para Exactamente. ser una mejor sociedad. Sin duda la entretención, el ocio, tú lo mencionaste, Rodrigo, el relajarse, el ir a ver una obra, una película, salir a caminar un rato por un rico barrio, es parte de un acto ecológico también, y así Claro. lo vemos acá en el programa. Cuéntame
Cuéntanos un poco a propósito de los actos ecológicos. ¿Cuál es tu relación con el reciclaje? ¿Recicláis o no? Y dime la dura. Mira, he pasado por momentos, Ya, ok. he reciclado, he dejado de reciclar, he vuelto a reciclar. ¿Y a qué se debe ese cambio de hábito? Yo creo fundamentalmente que tiene que ver con un tema de comodidad. Yo creo que nosotros, por ejemplo, ponte tú y yo, ahora tengo un recipiente donde voy y echo todos los plásticos allá adentro. Pero es un cacho, de verdad, en términos prácticos, para mí pescar la cuestión, llevarla, porque no, yo siento que se requiere un trabajo mayor, que yo sé que para eso se necesitan recursos. Pero a mí me parece que todos sabemos que incluso reciclar puede ser hasta un gran negocio. El otro día nomás veía un reportaje, digamos, de una bebida gaseosa muy famosa. Te fijas que hacía todo un cuento, unas máquinas nuevas para reciclar. O sea, yo creo que hay que contar con la flojera del chileno. El chileno en general es flojo para todo. ¿Y ese cambio de hábito quizás vino acompañado de un cambio de casa? ¿Quizás te cambiaste de comuna y era más difícil yo reciclar siento que en la alguna comuna donde parte? yo estoy es más complicado. No veo tantos puntos de reciclaje. No, tengo que ir al líder que está como a 15 cuadras, llevar las cuestiones para allá y de repente, o sea, es un problema de voluntad y de espacio y de tiempo. Yo creo que hay que llevar, o sea, los cambios culturales en una generación son requete contra importantes. Tú no le puedes pedir a las personas que de repente cambien su manera de relacionarse con el mundo dependiendo de la edad. Por ejemplo, a mí me pasa, ponte tú. Yo manejo hace, no sé, 50 y tantos años. No, tantos no. Un poquito menos. ¿Estás sacando la cuenta? No, mucho. Por ejemplo, yo aprendí a manejar a los 17 años, 16 años. Entonces, por ejemplo, yo en mi cabeza no tengo incorporado a los ciclistas. No los veo. No los veo porque no. Entonces, yo cuando me encuentro con un ciclista, chucha, siempre me pasa eso. Entonces, porque manejé durante 45 años sin ciclistas. Entonces, me tengo que acostumbrar culturalmente a ese cambio. ¿Te fijas? Entonces, yo espero que en general las nuevas generaciones eso lo tengan más incorporado. Pasa incluso hasta con el lenguaje. Hoy día que gordo, que negro, que chico, que pelado, tú ya no puedes ocupar ese lenguaje. Pero no me pidan a mí que llevo 50 años hablando del negro, el chico, el feo, el gordo, que lo aprenda de una a otra. No es de mala voluntad. Estoy en una etapa de aprendizaje. ¿Te fijas? Yo tengo que aprender. Antiguamente daba lo mismo. O sea, si tú piensas, por ejemplo, ¿cuál era el signo del progreso hace 45 años? Una industria que tiraba humo. Ese era el signo del progreso. Una industria, unas chimeneas tirando humo. Hoy día tú dices, no, eso es impresentable. ¿Te fijas? Entonces, ahora, yo creo que esa ayuda individual es importante, pero es mucho más importante otras cosas. O sea, no podemos tener, no saco nada con yo agarrar todas mis botellas de plástico si tenemos quintero, si tenemos ventanas, si cada vez que hay sacrificio. Entonces tú decías, a ver, ¿cuál es el tema con respecto a la contaminación, con respecto a eso? O sea, ese granito de arena que hace, por ejemplo, cada uno en su casa, ponte tú el agua. Yo ponte tú hace muchos años que pesco un balde en la ducha y lo pongo. Ya, o sea, para que cuando dais la ducha... Por lo menos es un balde menos todos los días de agua que no se pierde. Pero ya debería haber un sistema en la cual, por ejemplo, yo siempre digo, yo lo que tendría que tener acá es, echo a andar la ducha, esta ducha cae en una cuestión y va a un pozo de agua y me sirve después, por ejemplo, para regar. Pero esas cosas que de repente en países desarrollados está lleno de esas cosas. Te facilitan la posibilidad de no perder esa agua. Rodrigo, y de estos nuevos tiempos, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, me quedaron varias preguntas del Ecotest, pero bueno, la conversa ha estado tan buena contigo y me encantan tus análisis también como sociales de todo lo que nos va pasando. ¿Cuál sentís tú que es tu acto más ecológico? Así que tú digas, esta cuestión, yo con esto me pongo las pilas, con esto aporto, he tenido las respuestas más irrisorias que te puedas imaginar. Sí, yo trato de bañarme corto. Ya, te bañáis cortito. Y lo que te decía yo de poner el balde todo ahí, me preocupo de eso, digamos, de por lo menos ocupar esa agua. Ahora, te insisto, no tengo la ecología muy incorporada por un problema generacional. A nosotros no nos decían, oye, no tirís una cuestión al suelo. ¿Y tus hijos?
Mi hijo, claro, es distinto. eco. Claro, ellos son más eco. ¿Qué edad tienen tu hijo más o menos? Mi hija mayor tiene 36 Ya. y mi hijo tiene 28, 27. Entonces, ellos, claro, lo tienen mucho más incorporado todo, te fijáis, y con respecto a la vida en general, con respecto a temas, tienen mucho más incorporado. Entonces, yo creo que hay un avance en ese sentido. Pero la impresión que uno tiene es que se avanza 2 y se retrocede 1000 todos los días. Wow, nos vamos a quedar con esa reflexión entonces, querido Rodrigo. Gracias por la visita, por venir a conversar con nosotros estos temas que nos interesa, que nuestra audiencia pueda también reflexionar en su casa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Entonces, esta conversación con Rodrigo Bastidas, destacado actor nacional. Me encantó poder conocer sus reflexiones y a ustedes también. Gracias ahí por el feedback en Agricultura TV, también en Radio Agricultura. La verdad es que hoy revisamos temas muy interesantes. Tuvimos también impresiones muy interesantes de nuestros invitados y de nuestras invitadas. Antes de despedirnos, el día de hoy les quiero dejar un consejo, porque también es importante tomar decisiones conscientes a la hora de hacer nuestras compras. Septiembre ya ahí se asoma y suele ser un mes donde realmente compramos hartas cosas, así que lo mejor es hacerlo de manera sostenible y para eso en Sodimac creamos soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere nuestros productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Sé parte de las acciones que generan grandes cambios. Con Sodimac cuidemos la casa de todos y de todas. Se acabó el programa el día de hoy. Nos vemos nuevamente en Chile Sustentable. Soy Cata Droguet. Que estés muy bien. Chao, chao.